Buenos días a todos. Bueno, desde Barcelona, después de 3 días seguidos lloviendo, ya ha parado de llover, con lo cual yo creo que esto invita a mirar el futuro con un poco más de optimismo y no con tanta lluvia. Soy Pilar Riaño, estoy al frente de Modaes.es. Nos hemos ido viendo las últimas 3 semanas, así que ya casi nos conocemos entre todos. Como sabéis, desde hace 3 semanas, cuando explotó toda esta situación tan compleja que nos está tocando vivir, en Modaes.es decidimos que era el momento de, bueno, pues de continuar, de seguir haciendo cosas, de no parar y, sobre todo, intentar mirar con optimismo al futuro, a este día D, que llegará el día en que todos consigamos recuperar un poco la normalidad perdida. Por eso decidimos poner en marcha o empezar a utilizar tanto un hashtag, que es este hashtag que utilizamos frecuentemente, el ya queda un día menos, y también poner en marcha este ciclo de encuentros virtuales a través de este canal, que primero fue Zoom-in en tiempos de coronavirus, en el que realizamos unas 11 sesiones con expertos que nos hablaron de diferentes temáticas. Y desde esta semana hemos empezado Voces para Recuperación. ¿Qué es? Es un ciclo de entrevistas que estamos realizando cada día de esta semana a primeros ejecutivos de las principales empresas del sector para que nos cuenten cómo están viviendo la situación y que al final nos demos cuenta de que más o menos todos la vivimos igual, y sobre todo para que nos expliquen cómo se están preparando para el día después, qué acciones, qué estrategias, qué están pensando para este nuevo futuro que tiene que dibujar el sector de la moda. El lunes tuvimos a Jaume Miquel, consejero delegado de Tenda. Ayer estuvimos con Marcela Bartenberg, consejera delegada de Pepe Jeans. Uy, Teresa, estoy viendo tu comentario en el chat. Muchísimas gracias. Y hoy estamos con Alberto Ojinaga, que es director general de Desigual. Ahora lo ponen en pantalla, a ver si lo conseguimos. Alberto Ojinaga es director general de Desigual ahora, desde septiembre de 2018. Fichó por Desigual después de estar al frente de la cadena de supermercados Capravo, que al final es uno de los sectores que sí que está teniendo muchísimo trabajo en esta crisis que estamos viviendo, y ha desarrollado su carrera profesional en empresas como Planeta, como General Motors o como Opel. Nada que ver con el sector de la moda, pero seguramente aplica muchas de las cosas que aprendió en esos sectores al sector de la moda. Como os decía, son entrevistas, yo le voy a ir lanzando preguntas durante 25 minutitos más o menos, y a partir de ahí abrimos el espacio de preguntas desde aquí, desde un botoncito, no, ahora está más a la derecha, que veis ahí, que pone Ask a Question. Pues si vais lanzando ahí vuestras preguntas, yo en función de las más votadas, las que tengan mejor clasificación, se las iré lanzando a él cuando terminemos de charlar. Alberto, muchísimas gracias por hacer un hueco en la agenda y unirte a este espacio. Gracias a todos y buenos días. Buenos días. Mira, si te parece, he empezado tanto con Jaume como con Marcela, he empezado más o menos igual. Ha pasado un poquito más de un mes. Me gustaría que me explicaras o que nos explicaras cómo ha vivido Desigual estas semanas que llevamos de crisis. Pues ha sido una verdadera locura, por así decirlo, porque han pasado tantas cosas tan rápidamente que lo que estábamos trabajando o pensando hace 4 semanas o 3 semanas o 2 semanas ha ido cambiando a una velocidad tremenda. Hemos pasado por 4 fases. Una primera fase en la que lo veíamos desde muy lejos, que nos preocupaba básicamente el suministro, el problema estaba en China y, por tanto, empezamos a montar comités de crisis para asegurar que no teníamos problemas con el suministro, y luego inmediatamente cogió una velocidad tremenda. Pasamos por una fase de preocupación por la salud de los equipos. Empezó en Italia, pero luego vino enseguida a España, y enseguida pasamos de la preocupación por los equipos a la preocupación por la salud de la compañía, en una especie de tercera fase. Todo, y ahora estamos pensando en el futuro y en cómo saldremos de esta y qué cosas tenemos que cambiar más allá de la reacción inmediata a la situación. Supongo que en estas últimas semanas habéis aprendido
en tu caso, has aprendido directamente a gestionar en la incertidumbre. O sea, yo recuerdo el día que empezó todo, estaba prevista una presentación de resultados que se tuvo que anular en el último momento, pues porque había un problema más grave al que atender. ¿Cómo se gestiona en un momento en que todo cambia y todo evoluciona tan rápido? Pues tienes razón. La verdad es que yo creo que nadie nos hemos enfrentado a una situación como la que ni nos hemos enfrentado ni siquiera nos imaginábamos que podríamos enfrentar. A mí nunca se me hubiera ocurrido pensar que estaríamos en una situación en la que llevamos 3 semanas con todas las tiendas del mundo cerradas. Hemos aguantado Japón durante un tiempo, pero es que hemos llegado a tenerlas todas cerradas. Entonces, una situación tan excepcional, una emergencia absoluta, pues hemos aprendido a gestionarla en el día a día. No es que yo creo que nadie estábamos preparados para lo que nos ha venido. Y aunque ahora parece que lo hemos estructurado un poco, han sido reacciones muy de día a día. Al final hemos acabado cambiando por completo las prioridades y las formas de hacer. Vosotros sufristeis uno de estos cambios, que es, teníamos un día dedicado para presentación de resultados y no sé a qué hora os avisamos, pero igual a las 12 de la noche os avisamos de que no podíamos hacerlo porque estaba empezando la situación en Italia. Hemos cambiado las formas de trabajar, establecido comités de crisis para atender a las 4 líneas de trabajo principales, la gestión de la caja, de la liquidez, la gestión de las compras y adaptarte a esta caída de volumen, la gestión de los costes porque no vamos a tener ingresos durante 2 meses y porque los ingresos que se esperan para el futuro son muy bajos y para asegurar la sostenibilidad del negocio en el futuro. Por tanto, todo ha cambiado, las prioridades han cambiado, los comités, las personas involucradas, la velocidad de las decisiones. Ha sido un cambio tremendo. O sea que es más un momento de táctica, de gestionar en el corto plazo que de estrategia. En las primeras semanas ha sido absolutamente así. Todas las iniciativas que teníamos estratégicas quedaron paradas y ahora que digamos las actuaciones a corto plazo están más encaminadas es cuando estamos empezando a pensar en cómo será el después y qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que modificar nuestra estrategia para después. Pero inicialmente ha sido una reacción para asegurar la supervivencia de la compañía. Oye, y la pregunta que se hace mucha gente, decías ahora, mucha gente que está al frente de una empresa, decías ahora que ya estáis empezando a pensar en el día después, ¿ya es momento de ponerle números a este día después o todavía es pronto? Hacer predicciones ahora yo creo que es un ejercicio, no sé, de predigitación o de futurología o no sé cómo llamarlo, pero es imposible. Lo que sí que hacemos y lo que sí que estamos haciendo es hacer escenarios distintos. Es decir, oye, ¿qué pasa si el nivel de gravedad es este? ¿Qué pasa si es más grave aún? ¿Qué pasa si se alarga aún más el nivel de gravedad? Y saber que para cada uno de estos escenarios, según se vayan dando, qué es lo que tienes que hacer. Más que tratar de hacer una proyección lo más afinada posible de lo que va a pasar, porque yo creo que somos incapaces de saber el nivel de impacto que vamos a tener. Y en ese sentido hacemos desde escenarios muy pesimistas y muy largos. Y muy largos quiero decir que todo el 2021 estará muy afectado, a escenarios algo más optimistas y en función de cómo evolucionan las cosas, porque lo que pensabas hace una semana después ya ha quedado obsoleto, te vas adaptando. Pero al menos estar preparado para que en función de cómo evoluciona poder tomar las decisiones que aseguren la supervivencia de la compañía. Oye, del consumidor se dijo en los primeros momentos, en los primeros días, pero al final es una crisis que avanza muy rápido, que el comportamiento del consumidor o de los ciudadanos iba a ser algo así como las etapas del luto, ¿no? Aquí de negación, ira, depresión y aceptación, seguramente me dejo alguna. No sé si las empresas también
se han comportado así, han tenido un comportamiento similar. Primero negarlo y luego ya aceptarlo. Pues puede que al principio, cuando se viera de lejos, pudiera, pero no. O sea, porque al final yo creo que en casa se vive las 2 semanas que a mí me ha tocado estar confinado, tienes, a pesar de la vorágine, pues ves cómo la familia tiene más tiempo para ir acomodándose a la situación. En la compañía no, ha pasado todo, es tan rápido y tan para ahora que o sea, hemos sido todo acción. De hecho, si tuviera que compararlo más bien con fases, podría compararlo, igual es una comparación no muy afortunada, pero con las propias fases de las personas que están atravesando la enfermedad del COVID, ¿no? Y nosotros, a diferencia, estamos en una fase, las empresas, estamos en la fase inicial, que todavía no sabemos, estamos cuando nos está subiendo la fiebre, pero todavía no sabemos cuán grave va a ser y cuánto nos va a afectar. Y los que estamos al frente estamos como los doctores tratando de bueno, pues ver cómo gestionamos la situación y viendo cómo evoluciona. Porque de alguna manera las empresas también están enfermas o afectadas por el COVID y algunas se verán más afectadas dependiendo de su situación anterior a entrar en crisis y otras se verán también afectadas por la manera en que se gestionen. Pero creo que vamos a pasar por esas fases de, bueno, ahora nos está subiendo la fiebre, veremos a ver si encima se nos inflaman los órganos, veremos a ver si salimos rápidamente o según en el sector que esté, la cosa durará mucho, pero yo me siento más casi así que no en las fases de una persona normal. Oye, hemos dicho antes, ¿no?, que venías de Capravo. No sé si te hubiera gustado trabajar en un sector como la alimentación en un momento como este. Te mentiría si te dijera que no. Bueno, ellos tienen también otros... la alimentación es un sector que se mueve entre +3, +4, -5% de crecimientos o de crecimiento de ventas. Lo que están viviendo ahora es una situación absolutamente excepcional y ellos tienen también sus preocupaciones ligadas con la salud de los... Todos tenemos retos distintos. Pero, en fin, no te mentiría que alguna vez he pensado que ya me podía haber pillado en otro lado, ¿no? Precisamente a Desigual esta crisis le pilla pues en plena transformación, ¿no?, en pleno viraje del rumbo del barco. ¿Tú crees que esta crisis acelerará o frenará cambios tanto de Desigual como del sector en general? Yo soy de los que pienso que los acelerará. Soy de los que también pienso cuando leo las noticias y leo noticias del tipo de que el COVID va a cambiar, va a tener un impacto que nos cambiará de forma radical y que supondrá un antes y un después. Yo no creo en eso. Yo creo que las personas tenemos una capacidad para olvidar y adaptarnos a las situaciones y que cambiamos y nos volvemos a adaptar a la normalidad rapidísimamente. O sea, también se decía con el 11S, también se decía con olas de atentados. Yo creo que lo que va a pasar, más que un cambio radical en el medio plazo, es que se van a acelerar algunas de las tendencias que ya estaban encima de la mesa. Es el cambio del retail al digital, del que nosotros os hemos hablado un montón de veces, eso se va a acelerar y por tanto la absoluta necesidad de pensar el retail, los problemas de la polarización del cliente entre el lujo y el fast fashion y los problemas de las marcas intermedias, pues esto va a acelerar algunos de estos cambios, la necesidad de tener procesos y cadenas de suministro más ágiles, pues va a ser cada vez. Es decir, estas tendencias que ya estaban de fondo, creo que todas ellas se van a acelerar por el impacto del COVID. No veo, sinceramente no veo que en el medio plazo la forma de vender en las tiendas se vea afectada por el miedo de las personas dentro de
2 años, no sabemos lo que durará la crisis sanitaria, pero cuando acabe la crisis sanitaria, yo creo que las personas volveremos a los comportamientos que teníamos antes, habiendo acelerado algunas tendencias que ya se estaban produciendo. Oye, aunque ya no sea vuestro claim, sino que lo hayáis hecho evolucionar, pero ¿cómo se le dice al consumidor en un momento como este que la vida es chula? ¿Y cómo se lo vais a decir después? Bueno, nosotros lo que estamos diciendo es que la vida volverá a ser chula, que es lo que estamos diciendo. Y de eso estoy plenamente convencido. También te he de decir que, o sea, Desigual es una marca que siempre ha llevado optimismo a sus optimismo, alegría a sus clientes y que les ha hecho sentirse especiales. Yo recuerdo perfectamente de algunos focus group que hemos hecho. Recuerdo perfectamente una clienta que nos contaba que después de su duro día de trabajo que no le hacía sentirse especialmente bien, llegaba a casa y para ir al súper cogía y se vestía de Desigual, y que eso, o sea, ese momento de... y bueno, pues eso hoy también todavía podemos contribuir, creo, a poner un poquito de optimismo y alegría en el día a día de la situación de confinamiento actual. Pero seguro que la vida volverá a ser chula y volveremos a abrazarnos y volveremos a querer besarnos, y estoy convencido de ello. Ayer hablábamos con Marcela, y a Marcela de Pepe Jean se lo preguntaba con el chándal, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿La gente va a querer seguir usando chándal o los va a quemar todos? ¿Tú qué crees? ¿Que la gente va a querer color y desenfreno después de esta crisis, o que vamos a ir a todo lo contrario, a unos años oscuros? No, yo pienso que yo tengo que pensar y pienso que querrá color y desenfreno, pero creo que lo que nos va a pasar a medio plazo es que la situación, en fin, tenemos que ser conscientes de que va a ser para el sector, no va a ser fácil. Y hasta que no se solucione la crisis sanitaria, que no sabemos cómo se va a solucionar, luego vendrá el impacto en la crisis económica, pero sobre todo la primera, la que nos está afectando de verdad y la que nos afectará es la incertidumbre de la solución sanitaria. Pues bueno, pues ahora estamos centrados en esto, y luego ya llegará el color y el desempleo. El hecho de que la moda sea un sector acostumbrado a innovar, a reinventarse cada 6 meses, ¿tú crees que esto ayuda en un momento como el actual? Pues no te sabría decir. Creo que va a haber, te lo diría de otra manera, creo que el impacto del COVID va a hacer que si lo ponemos si hacemos esta similitud como el proceso de pasar la enfermedad, aquellas empresas que salgan, algunas de ellas saldrán claramente fortalecidas, y por tanto yo soy positivo a que el futuro para una parte, para el sector y para una parte importantísima de las empresas volverá a ser positivo y brillante. Pero también hemos de ser conscientes de que va a haber empresas que se queden en el camino. O que se queden en el camino o que saldrán muy endeudadas, muy tocadas y con problemas. Por tanto, no sé si como sector estamos especialmente preparados o más preparados que otros sectores. No haría diferencias, yo creo. O sea que vamos a asistir a un momento de concentración en menos operadores del sector, ¿no? Si van a desaparecer algunos. Yo creo que a medio plazo esto se acabará produciendo, sí. ¿A nivel mundial o te refieres a España? Yo creo que más a nivel mundial. En España, al final, somos 4 o 5 operadores grandes, con uno por encima de todos nosotros, cada uno con una situación muy particular, con posicionamientos bastante distintos, por tanto, y con una situación pues, diferente para cada uno de nosotros.
pero creo que este impacto a nivel mundial acabará permitiendo, acabarán apareciendo oportunidades, seguro. Todos, y entiendo que es lo más importante en un momento así, hacéis referencia al equipo, ¿no? Es que es un momento de, primero, cuidar el equipo para la emergencia sanitaria y luego porque el equipo ahora mismo está en casa y también hay que seguir cuidándonos. El tipo de trabajadores o de directivos que va a necesitar la empresa, no es igual, sino el sector en general, antes de la crisis y después, o sea, para salir de ella, ¿es el mismo tipo de directivos? ¿Vais a necesitar perfiles distintos? Yo creo que no, que los perfiles de un buen directivo lo son en cualquier circunstancia. Y algunos de esos perfiles aplican más ahora, hay que ser más flexible, más ágil, más orientado a resultados, más rápido, pero son características que tiene que tener todo buen gestor y todo buen directivo. Creo que lo que es más importante ahora, de verdad, es que los equipos trabajen como unidad, como equipo. Y que ante una situación bueno, pues eso, de emergencia absoluta, no surjan disensiones, que estemos todos alineados, vayamos a una, porque es una situación que requiere absolutamente de máxima alineación y máxima confianza los unos en los otros. No creo que se necesiten perfiles distintos, se necesitan equipos cohesionados con planes, ideas claras y con voluntad de actuar somos como un equipo de médicos en una empresa que está en una situación de urgencia y por tanto todo tiene que funcionar entre todos porque las decisiones han de ser tremendamente rápidas y eficientes y hemos de estar absolutamente alineados y coordinados para tratar al enfermo que ahora mismo tenemos entre manos. Tanto Tendam como Pepe Jeans, bueno, tienen diferentes o tienen un pool de accionistas en su capital. ¿Se gestiona diferente con un único propietario? Esa es una suerte, ¿no?, que podríamos decir que tenéis vosotros ahora. ¿Se gestiona distinto? Yo agradezco tener un empresario como Tomás. Porque en momentos así es cuando realmente una figura de empresario ayuda a respaldar decisiones muy duras, a respaldar y a tomar conjuntamente decisiones muy duras y muy de futuro. Y es un momento en el que tienes que asumir riesgos, a veces de pasarte en algunas decisiones, otras de quedarte corto apostando en el futuro. Y tener a alguien con un espíritu de empresa fundador, Tomás siempre ha estado ahí, siempre ha sido el fundador y el alma del proyecto, pues es algo que se agradece, porque es muy fácil tomar algunas decisiones cuando la persona que representa todo el capital asume la decisión o el riesgo en primera persona, ¿no? No sé cómo es en otras situaciones. Puedo entender que sea un poco más, que dificulte la agilidad y la radicalidad de las decisiones. Yo lo veo como una ventaja. Preguntan en el chat, que no sé si puedes precisar un poco más, ¿qué tipo de decisiones son esas en las que hay que tomar y en las que es más fácil con un empresario al lado? Por ejemplo, tienes que decidir cuánto reduces las compras del año. Y cuando empezamos a reducirla, como un ejemplo, podría poner montones, pero cuando empezamos hace 3 semanas, todavía pensábamos que esto, o 4 semanas, que no iba a llegar aquí, que no íbamos a cerrar, que iba a ser un cierre. O sea, esto iba evolucionando. Claro, las órdenes de compra de la producción, por ejemplo, de Autumn Winter, cuanto más tardas en decidir cuando las cancelas, más difíciles cancelarlas porque ya están fabricadas casi. Y por tanto te toca decidir en esos escenarios que no sabes qué va a pasar, por qué lado tiras. Y si tiras por el lado de pasarte en cancelar pedidos, te puedes quedar corto
en Autumn Winter y estás sufriendo en Autumn Winter. Y si te quedas corto, te va a salir el stock por las orejas. Y ahí, en un momento como los que nos movemos de incertidumbre, se trata de apostar, de creer en unos escenarios o en nuestra futura capacidad de reacción y sentirte juntos de decir, oye, yo ahora voy a tomar la decisión que sea, esta, la de recortar mucho o la de confiar en que no tendré que recortar y recorto. No hago soluciones intermedias, no. Creemos que el escenario va a ser duro, por tanto, vamos a decidir pasarnos. Tener un respaldo de alguien que es el que al final, como accionista de la compañía, sufrirá en primeras consecuencias que esa decisión ha sido correcta o incorrecta en un momento de absoluta incertidumbre, como directivo es muy positivo. Oye, ¿y qué mensaje estáis transmitiendo a los equipos, tanto Tomás como tú? ¿Qué les estáis diciendo? Bueno, los primeros mensajes fueron un mensaje de reaccionar rápido, es decir, de tomar decisiones rápidas, de no esperar, de arriesgarnos a equivocarnos en las decisiones que estábamos tomando, de anticiparnos, no ir por detrás, que es muy complicado en una situación como la actual. Y ahora estamos más pensando en, oye, ¿cómo va a ser ese medio y largo plazo? ¿Qué cambios en la estrategia tenemos que implementar? Hubo un momento al principio de preocupación por parte de mucha gente sobre la salud y la verdad es que era difícil gestionarlo porque tampoco quieres entrar. Ahora es fácil mirarlo desde hoy para atrás, pero en aquel entonces tampoco es fácil. Quieres no ir por detrás, de hecho nosotros en Italia cerramos un día antes de que lo dijera el gobierno, en España decidimos cerrar, son tremendas las cosas que han pasado. Un viernes, me acuerdo perfectamente, un viernes estábamos decidiendo que íbamos a cerrar España y pensábamos que era una locura. Y el sábado el gobierno decidió que, o sea, lo que nosotros habíamos decidido el viernes, el sábado ya era obligatorio. Y el viernes nos temblaba el pulso por tomar esas decisiones. Entonces también intentamos mantener un mensaje de tranquilidad y de no hacer la situación más alarmista de lo que ya es. Bueno, pues como te decía al principio, dependiendo de la fase en la que hemos estado, primero de tranquilizar a los equipos, de no alarmarlos sobre la preocupación de la salud. La segunda fase ha sido más de tomemos decisiones arriesgadas, reaccionemos rápido, no vayamos por detrás de los acontecimientos. Y ahora es más, pensemos en qué cosas tenemos que cambiar de cara al futuro. Oye, y una última pregunta y pasamos a las preguntas del chat. ¿Qué le dirías a alguien que piense que el sector está pues, más afectado por la crisis que otros, que está tocado, voy a decir de muerte, ¿no? Que está seriamente afectado? ¿Qué le dirías? Que la vida volverá a ser chula. Pero el sol saldrá, pero es evidente que lo que tenemos por delante son muchos meses de una situación muy difícil y no debemos, creo que nadie lo hace, pero no debemos, hemos de mirar las cosas con optimismo, pero estar trabajando para situaciones muy complicadas. Y cuando salga el sol y la vida volverá a ser chula, yo creo que, en fin, los que estemos allí estaremos más preparados, más en forma, más inmunizados de alguna manera. Perfecto. Oye, pasamos al chat. Mira, preguntan, ¿piensa que en los próximos meses se acelerará la reducción del número de tiendas físicas de los grandes retailers internacionales de moda? Y si es así, ¿están las compañías y la tecnología preparadas para ello, para esta reducción? Yo creo que sí. Yo lo llevo defendiendo. Tú sabes que hemos hablado mucho de esto. Yo llevo defendiendo que el cambio de retail a digital se está produciendo de una manera relativamente acelerada.
pero lo que pasa es que al final son procesos de años y años y años, pero eso es el final del camino, es que no puede haber las mismas tiendas que había al principio, porque la tarta del pastel que se venderá en retail no va a ser la misma, ni muchísimo menos. Por tanto, es un proceso que o vas por delante o vas por detrás, pero que se va a producir y que con el COVID, de hecho, es una oportunidad para que algunos de esos ajustes se hagan. Y en cuanto a la tecnología, no sé si entiendo bien la pregunta. La capacidad para vender online es independiente del número de tiendas que tengo. No sé si la persona que ha hecho la pregunta quiere explicarlo un poco más, pero no veo ningún inconveniente. En el chat, el tema caliente de la semana pasada, de esta y de la anterior, son los alquileres. En el chat, bueno, están hablando continuamente. No sé si nos podíais contar qué estáis haciendo vosotros y cómo veis pues, este problema que tiene el sector ahora mismo. A ver qué digo, que hay periodistas delante y... en fin, creo que también lo hemos comentado algunas veces. Creo que el sector, los landlords, los propietarios, van claramente por detrás de lo que está pasando iban por detrás de lo que estaba pasando en el sector, ya no solo en el sector de la moda, sino en la economía en general, con este cambio de balance de la venta en retail a la venta online. Y desde un punto de vista de gestión más conservador, más financiero, en general han sido muy reacios a ir ajustando los alquileres al ritmo de la demanda. Que es posible que en el caso de la moda el ritmo de la demanda se esté viendo más ajustado que en otros casos. El de la alimentación, por ejemplo, es un caso en el que el online sigue estando con participaciones muy pequeñas, aunque crezca con participaciones muy pequeñas. Por tanto, ahora es una oportunidad para establecer dinámicas, que algunas dinámicas ya estaban en el sector distintas, de oye, tenemos que estar, sin decir lo que estamos haciendo, pero tenemos que seguir con un modelo de alquileres fijos. O sea, que unos asuman todo el riesgo de lo que está pasando y los otros nada. Podemos llegar a modelos que sean un poquito más colaborativos y que permitan y que den flexibilidad para que si a uno no le interesa, pero creo que es una oportunidad para cambiar las relaciones. Yo creo que el modelo que hemos tenido hasta ahora para algunos de los operadores, hay otros operadores, gestores de centros de outlets o gestores de centros comerciales que ya tienen un enfoque más distinto. Pero sobre todo lo que es en calle es, creo que es una oportunidad para cambiar la manera en que nos relacionamos entre todos. Y siguiendo hablando de tienda, que es el otro gran tema, ¿qué medidas estáis pensando para la reapertura? Y en concreto lo que le preocupa a casi todo el mundo ahora es qué vais a hacer con la ropa, cómo la vais a desinfectar, si habéis planteado ya este tema. Si te digo la verdad, cada día vamos tomando decisiones. O sea, lo que hoy te podría decir, mañana puede ser distinto porque estamos continuamente hablando de qué vamos a hacer. Y estamos también porque estos son problemas muchos de los que estamos teniendo como sector y por tanto lo estamos hablando con otros colegas del sector para tratar de hacerlo mejor para los clientes, pues desde garantizar las distancias, asegurar los aforos, proteger a nuestros empleados con mascarillas, dar geles, limitar las entradas en los probadores. Estamos incluso, vamos a ver cómo evoluciona, pero pensando que solo pueda entrar una persona a la vez a los probadores, que vamos a empezar con volúmenes muy bajos. Retirar el producto que se ha probado a alguien y tratarlo y además esperar un tiempo hasta volver a ponerlo. Nosotros incluso estamos pensando y esto viene también con tendencias que venían de antes, en reducir el stock que tenemos disponible en el shop floor, a la vista del cliente,
para que el cliente, para que haya la tienda esté mucho menos cargada y el cliente pueda elegir un producto y pueda llevárselo directamente del almacén sin desempaquetar, y por tanto sin que nadie lo haya tocado. Entonces, todas estas cosas estamos trabajando, pero también avanzan cada día. Cada día tomamos decisiones en función y lo iremos viendo en función de cómo evolucione también la situación. Mira, hay dos preguntas en el chat que preguntan en concreto sobre el aprovisionamiento. ¿Cómo creéis que va a cambiar el aprovisionamiento, el sourcing global en el sector de la moda? Y preguntan en concreto si os planteáis traer producción en proximidad o traer más producción a la proximidad. Las tres líneas de trabajo que nosotros estamos empezando a acelerar más por el impacto del COVID son la reestructuración de la red de retail, que es clave. Prepararnos para un escenario de 18 meses en el que el tamaño de la compañía puede necesitar ser más ajustada y por tanto digamos, ajustar gastos, proyectos, inversiones a una situación de excepcionalidad, sería el segundo. Y el tercero, creemos que, y este es también un cambio que venía de antes, que efectivamente los procesos de sourcing, de diseño, van a tener que ser mucho más ágiles y flexibles. Y eso hablo en particular, ya no hablo solo como sector, hablo como desigual. Y que desigual va a tener que cambiar de producir colecciones con 15 meses de antelación. Creemos que la manera en la que nos relacionamos con las tiendas multimarca también es algo a estudiar, porque también de nuevo tenemos una oportunidad aquí de avanzar en tendencias que ya se estaban produciendo, porque creemos que todo el mundo tenemos que ser más ágiles, trabajar con menos stock y ser más rápidos. Y en cuanto a y en ese sentido, el hecho del mix de producción que tienes efectivamente llevaría a repensar en incrementar la producción de cercanía. Sí. Una de las cuestiones que sí estamos considerando. Vale. Una última pregunta, Alberto. Preguntan, ¿cómo se va a gestionar la mercancía de manga larga que ya está en las tiendas? ¿Se va a liquidar o se va a dejar para septiembre? ¿Vais a hacer una liquidación fuerte cuando se abra el telón? ¿Piensas que se debe retrasar el inicio de las rebajas? Bueno, son muchas preguntas en una, pero que al final es ¿qué vais a hacer con el stock y qué te parecen las rebajas? Hemos hecho no sé cuántos planes y al final la respuesta es vamos a verlo día a día. Entonces estamos preparados para una mayor agresividad y creemos que va a haber una mayor agresividad y que efectivamente va a sobrar stock y una manera ya sabemos, una manera de vender más, todos como sectores vender más barato. Y por tanto no creo que esto dé mucha discusión, que vamos a tener probablemente las rebajas más agresivas como sector de la historia. Y creo que se alargarán y creo que es posible que, aunque no las llamemos rebajas, habrá mucha presión antes de empezar las rebajas promocional y aún así sobrará mucho stock. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la suerte de contar con canales de clearance, de outlets, de flash sales que nos permiten tener una cierta flexibilidad. Luego cada uno lo gestionará como quiera, pero no queremos perjudicar la innovación. Pero sí, va a haber mucha agresividad. Yo soy de los que pienso que va a haber mucha agresividad promocional. Sí. Muy bien. Oye, pues si os parece, lo dejamos aquí, que nos pasamos 3 minutillos de la hora prevista. Alberto, muchísimas gracias de verdad por compartir este ratito con nosotros, por la transparencia, por explicar qué estáis haciendo y qué vais a hacer. Gracias a vosotros por invitarnos.
Nada, y a todos vosotros que estáis al otro lado de la pantalla, muchísimas gracias por conectaros un día más. Os pasará Mauricio ahora el link para que veáis la grabación. Si queréis volver a verlo, en 15 minutitos estará subido. También os pasa el link para que os inscribáis si os apetece, para que nos veamos mañana otra vez de nuevo a las 12. Mañana tendremos a Carlos Soler Dujo, consejero delegado de TOUS, y el viernes, que lo podréis encontrar en el mismo link, a Tony Ruiz, consejero delegado de Mango. Y nada más, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias, Alberto. Gracias a todos. Hasta luego.